Bueno, como habéis visto, que lo habréis leído ya antes de ver el vídeo, es lo suyo que lo veáis antes, aparece el concepto de perímetro. El perímetro de una figura, ¿sabéis lo que es? Que es el contorno, ¿no? El contorno de la figura. Vamos a ver, por ejemplo, un cuadrado que tengo por aquí. El contorno de una figura, el perímetro, sería medir la longitud que tiene cada uno de sus lados, 5 centímetros, pues 5 centímetros que tiene el lado de mi cuadrado por 4 lados que tiene, me daría la longitud de todo su contorno. 5 por 4 son 20 centímetros, si los midiéramos, mediría el contorno de esta figura. Es muy fácil porque los lados son iguales. Si fuera un rectángulo, tengo que pararme a pensar que los lados son diferentes y son iguales 2 a 2, así que tengo 2 de 8, que serían 16 centímetros, medirían los dos juntos, los dos lados juntos de 8, y 4 y 4 y 8 centímetros, 4 y 4 de los cortos, es decir, 16 y 8 me daría 24 centímetros el perímetro, lo que es el contorno de mi figura. En el caso del rombo, como sabemos que todos los lados son iguales, pues sería como el cuadrado, multiplicar por el número de lados. Si mide 3 centímetros, pues 3 por 4 serían 12 centímetros el perímetro del rombo. Bueno, eso es fácil. El siguiente concepto que viene, lo habéis leído, es el área. El área de una figura es la superficie. Superficie ya habéis visto lo que era. Os lo he subrayado aquí un poquito más abajo, supone para calcular el área de una figura es contar el número de veces que contiene dentro la unidad. Eso quiere decir, vámonos aquí al rectángulo, por ejemplo, o al cuadrado, me da igual. Si yo cuento el número de cuadraditos que hay aquí dentro, de centímetros que hay aquí dentro, 1, 2, 3, 4, 5, y cuento todo lo que hay dentro, pues haría el cálculo del área, de la superficie, ¿no? El área sería 5 por 5, 5 por 5, o sea, 5 al cuadrado, me quedarían los 25 centímetros que hay en el interior, 5 cuadraditos por 5 cuadraditos, 25 centímetros que hay en el interior, pero centímetros cuadrados, porque es una superficie, 5 por 5, alto por ancho. Lo vais a ver más fácil en el rectángulo, el alto y el ancho. Vamos a poner el área, hemos visto que es lado por lado, ¿no? Lado al cuadrado, porque como son iguales los lados, en el caso del rectángulo pasa lo mismo. Tendría que contar todos los cuadritos que hay dentro. En el caso es la superficie que hay dentro de mi figura. El área será igual a el alto por el ancho, es decir, si esto le llamo base y esto le llamo alto, ¿no? Sería 8 por 4. 8 por 4, 32 centímetros, porque vienen centímetros cuadrados porque es una superficie. Así que el área del rectángulo, os la sabéis, es base por altura. Sería tan fácil como contar todos los cuadraditos que hay dentro. Habría 32 centímetros dentro, es la superficie, el área. En el caso del rombo es más difícil contar lo que hay, la superficie interior, entonces me aprendo la formulita, que es, la pongo aquí, área es igual a la diagonal grande, es la D, por la diagonal pequeña, que es esta. Si te dan el valor de estos datos, es muy fácil calcular el área. Imaginaros que, que os dicen que la diagonal pequeña es 6 centímetros, por ejemplo, 6 centímetros, y que la diagonal grande es 8, la más grande, 8, ¿vale? 8 centímetros. Con eso solo ya podríais calcular el área, ¿no? El área del rombo sería sustituir la diagonal pequeñita, 6,
por 8 dividido entre 2. 6 por 8, 48. 48 partido da 24. 24 centímetros cuadrados, porque es área, superficie. Vale. Seguimos. Triángulo. Para calcular el área del triángulo. Os aprendéis el área. Viene, pero para que la entendáis, lo vais a ver muy fácil. Espérate, voy a coger un triangulito que tengo, un rectángulo que tengo aquí y lo voy a superponer. Como ya sabéis, el área del rectángulo, que es base por altura, os dais cuenta que es justamente la mitad, el triángulo, la mitad del rectángulo. Así que, a ver si consigo quitármelo. Ay, ahora me llevo el rectángulo. Vale. Así que como es la mitad, y antes era base por altura el rectángulo, pues ahora será el área del triángulo base por altura partido de 2. Fácil. Si te dan la base, que es en este caso 8 centímetros sería la base, y te dan la altura, esto sería la base, y te dan la altura, que es 4, esto sería la altura. ¿Veis? Esto de aquí, os lo voy a dibujar para que veáis claro, esto sería la altura. Que es lo más difícil quizás de ver en un triángulo. Aquí es muy fácil, pero en este triángulo, por ejemplo, que es equilátero, la altura sería esa, o en este que es escaleno, la altura sería esta, ¿vale? Bueno, pues si tenemos bien localizado cada uno de los datos, ya sí podéis calcular el área. ¿El área cuál sería? El área, sustituyo en la fórmula, sería la base de mi triángulo 8 por la altura 4, dividido entre 2, porque el área de los triángulos es la mitad justo que la de los rectángulos. 8 por 4 es 32 dividido entre 2, 16 ¿qué? Centímetros cuadrados, porque es superficie, es todo lo que hay dentro. Hay veces que nos dan los datos. Entonces, por ejemplo, aquí imagínate que en un triángulo equilátero te dan el valor de uno de sus lados, 6 centímetros. Imagínate, como yo sé que todos sus lados son iguales, si solo te dan eso, sí puedes calcular el área. No tienes el valor de la h, es verdad. La h, que es esto, la altura, no lo tienes. Tienes solo los lados. Bueno, pero tú puedes calcularlo aplicando el teorema de Pitágoras, porque aquí me sale un triángulo rectángulo y puedo aplicar el teorema. ¿Cómo? Tengo la hipotenusa, que sería 6, la h la desconozco, pero de aquí sí puedo obtener este cateto, que sería justo la mitad de ese lado, 3. ¿Vale? Eso lo habéis estado haciendo y ya aplicaríamos el teorema, que sería hipotenusa al cuadrado, 6, es igual a la suma de los catetos, pues 3 al cuadrado más h al cuadrado, y ya despejando tendríamos la h y ya podríamos despejar en el área, hacer el área. Ya tengo la base, que sería 6 por la altura, que es la que me ha dado lo del teorema de Pitágoras, y ya está, ya lo obtendríamos igual en cualquier otro tipo de triángulos. Vale, ¿qué más cuadrado lo hemos visto? El trapecio sería otro de los casos. Ahí tenéis cómo se calcula el área. La B grande se refiere al lado más de los dos paralelos, el mayor. El B pequeñito se refiere al menor. Y la H es esta línea que se traza perpendicular a uno de los lados paralelos, ¿vale? Teniendo todos estos datos, calcularías el área. Hay un ejercicio, el ejercicio número 10, que viene, te dan los datos de un jardín que tiene esta forma y te dicen que el lado pequeñito paralelo es 80 metros. Lo habéis hecho, algunos habéis sido capaces de hacerlo. El lado grande es 140 y solo te dan el dato de, en vez de la altura, para poder calcular el área, te dan los lados que no son paralelos, uno de los lados. Como son iguales, pues te dan el de los dos, ¿vale? ¿Cómo lo calcularíamos? Necesitamos calcular la h, si no, no podemos. Para calcularlo, el teorema de Pitágoras. Como aquí se ve claramente, tenemos un triángulo rectángulo, aquí se ve el ángulo recto, estamos en las mismas, tendríamos el valor
de la hipotenusa y calcularíamos esto. Me quedaría por saber este trocito. ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto? Pues como el B pequeñito de aquí, el lado este paralelo, B, es 80, pues hasta 140 que mide el grande, este sería 60, sería 30 y 30, ¿no? 60 y 80 son 140, así que ya tendríamos el valor del otro cateto. Y de aquí ya sí que es verdad que podríais despejar la altura. Y una vez que la despejáis con el teorema de Pitágoras, podéis obtener el área en, como siempre, en este caso, metros cuadrados. Intentar hacer el ejercicio. Hay gente que lo ha hecho, que es un poco más complicado porque hay que aplicar pues, más conceptos. En el caso de polígonos regulares, el área, ahí la tenéis. El área es igual al perímetro, que ya sabemos que el perímetro es la suma. Por ejemplo, aquí si mide 3 metros el del pentágono, pues el perímetro, vamos a calcularlo, perímetro sería igual a la suma de todos sus lados. 3 más 3 más 3, como son 5, 3 por 5. Esto sería 15 metros. Pues metros sería el perímetro. Y además el área se calcula con el apotema. ¿Qué es el apotema? El apotema es una línea, un segmento que se traza, mira, se llama A, se traza perpendicular a uno de los lados y va hasta el centro, justo el centro de mi figura. Ese es el apotema. Si te dan el valor del apotema es muy fácil, por ejemplo, si el apotema mide, por ejemplo, imagínate que mide 2, pues el área sería muy fácil sustituir, ¿no? Área es igual al perímetro, 15, que ya lo he calculado, por el apotema, esa línea que va al centro de mi figura. Partido por 2 sería 30, 15 por 2, dividido entre 2, 15 metros cuadrados, porque es el área, tiene la superficie de dentro. El área es la superficie de mi figura. Si fuera otra figura, otro polígono, en este caso un hexágono, sería igual. Calcularíamos el apotema. El único problema es que no te den los datos que necesitas, no te den, o bien el lado te lo van a dar siempre, pero que no te den el apotema. Si no te dan el apotema, pues a partir de sacar triángulos, un pentágono tiene un montón de triángulos equiláteros. A partir del triángulo equilátero se podría calcular el apotema aunque no te lo dieran. Pero bueno, yo creo que no tenéis un problema tan religado como ese. Ya con esto sí que podéis calcular todo.